Varias bromas malas después. Mucha gente me dice, Daisy, ¿tú por qué cuando corriges a Emily en ocasiones, no lo hago siempre, le alzas un poquito la voz? Y Emily, obviamente, cuando yo le alzo la voz, Emily sabe que mamá está enojada y que está mal lo que ella hizo. Porque, por ejemplo, en una ocasión estábamos en el parque, Emily tenía como 2 años, estábamos en el parque de aquí del conjunto donde vivimos y resulta que Emily siempre ha sido una niña que por lo menos ella tiene un temperamento bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo paso una de estas ocasiones en las que yo le alcé la voz a Emily y Emily, pues obviamente su expresión de su carita cambió cuando yo le alcé la voz porque ella se dio cuenta, mamá está enojada, esto no se hace, ¿sí? Entonces obviamente yo le corregí la conducta, le dije no hagas eso, pero se lo dije con autoridad. Normalmente el que corrige es Max, el que disciplina es Max, el que castiga, porque sí, nosotros castigamos, por ejemplo, a Emily, que es la niña más grande, la castigamos. El que castiga, el que corrige es Max. Yo no soy de corregir, yo no soy de castigar. Obviamente sí corrijo en el momento porque yo normalmente estoy sola con ellos, pero cuando tengo que corregir a Emily, trato de no alzar mucho la voz o de no gritar porque pues Emily es una niña, ¿sí? Emily es una niña que está aprendiendo a regularse, que está aprendiendo a regular sus emociones y que está aprendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, mi tarea como mamá es corregir las conductas que no son buenas y corregirlas de una muy buena manera. Yo le hablo a mi hija, obviamente cuando tengo que hablarle con autoridad, le hablo con autoridad, pero hay veces que yo no puedo alzarle la voz. Obviamente mi esposo los disciplina, pero hablándoles obviamente con carácter y demás. Por lo menos en el caso de Emily se le castiga, sí se le castiga, pero digamos que el castigo es mínimo. El castigo no es de, ay, no te voy a dejar salir a jugar. Es como de, bueno, te vas a quedar acá 5 minutos porque Emily tiene 5 años. Obviamente se le agrega 1 minuto por año de edad del niño y se le deja 5 minutos como en tiempo fuera y ella se queda ahí en tiempo fuera. Pero normalmente nosotros implementamos ese tipo de disciplina con ella, que es la más grande. Con Maxito y Elora no, porque todavía están pequeños. Entonces, digamos que con Emily es la que más utilizamos este mecanismo porque pues Emily es más grande. Cuando no está papá, cuando estoy solamente yo con ellos, digamos que la disciplina es un poco diferente porque yo soy más de hablarles con amor y con cariño, mi amor, no hagas eso. Obviamente Emily a veces me sabotea, pero ya no lo hace tan seguido como cuando estaba más pequeña. Antes me saboteaba y yo lo decía libremente, no, es que ella me sabotea, pero ahorita no, ya tiene 5 años y ya entiende más, ya yo le digo que no, porque no lo puede hacer y ella entiende, pero cuando estaba más chiquita yo decía, ¿por qué Emily hace esto si yo le dije que no lo hiciera? Hasta que mi mamá me dijo, no hija, es que Emily todavía está pequeña, tienes que entender el proceso de ella. Entonces ya, digamos que Emily ya yo le digo que no una vez y se queda tranquila, pero cuando estaba chiquita, cuando tenía 2, 3 años, yo decía, ¿hasta cuándo? Pero ya ha madurado esa parte. Y como mi abuela trabajó con niños muchos años, mi abuela, digamos que tiene experiencia con niños, entonces ella ahorita está con el tema de Emily. Emily, digamos que sí le hace más caso a ella, siempre le ha hecho más caso a ella que a nosotros, pero ya Emily ha madurado, como les digo, esa parte de que uno le decía que no y ella iba otra vez y lo hacía. Ella ya ha madurado esa parte, tiene 5 años, obviamente uno le explica porque ella no lo puede hacer y ella entiende perfectamente. 10 segundos más tarde. Resulta que cuando Emi nació, como les decía anteriormente, mi suegra, no es que nos exigiera porque no fue como exigencia de ella como que quiero, no, sino para convencerla y para que ella estuviera completamente convencida de que Emily era su nieta, pues obviamente le hicimos un ADN a la niña, salió 99.9% de que sí, pues mi esposo es el papá, entonces mi esposo quería
hacerle esa prueba a la niña para que la mamá estuviera 100% segura de que Emily pues sí era la nieta. Entonces le hicimos el ADN a la niña, como decía anteriormente, cuando Emily tenía 20 días de nacida le hicimos el ADN y pues salió 99.9% de que sí era la hija. Cuando yo tenía 7 meses, 6 meses de embarazo, mi mamá habló con mi suegra y tuvieron una conversación en la que ella le decía, mi mamá le decía: Linet, ¿cómo se te ocurre decir que mi nieta no es hija de tu hijo? ¿Cómo se te ocurre? También es tu nieta, es una bebé, es inocente. Bueno, en fin, conversaron, hablaron, mi suegra decía que no por activa y por pasiva, de que no, de que mi hija pues no era su nieta, no tenía nada que ver con ella, que yo estaba haciendo eso para volver con Max y no sé qué. Incluso decía hasta que mi embarazo era inventado, cosa que imposible, yo sí estaba embarazada, pero ella era la que más decía que yo no estaba ninguna embarazada al principio, ¿no? Ella no está ninguna embarazada, eso es para que mi hijo vuelva con ella, pero no, yo sí estaba embarazada porque con los meses obviamente se me notaba el embarazo. Y el embarazo de Emily a mí me dio muy duro emocionalmente. A mí me daba duro físicamente y emocionalmente más que todo. Uno, como les decía, por las críticas. Y dos, porque mis amigos salían, mis amigos montaban en bicicleta, montaban en patines. Hacían todas las cosas que a mí me gusta hacer. Y yo los veía y decía, yo también debería estar ahí, yo también debería hacer eso, yo también tengo derecho también a hacer esas cosas, ¿por qué no las puedo hacer? Y me miraba mi cuerpo, mi barriga, y yo decía, la barriga es un obstáculo, porque es que yo no podía montar en bicicleta ya después de los 6, 7 meses, ya yo no podía montar en bicicleta, no podía hacer lo que me gustaba, no podía bailar, sí podía, pero no podía hacer las cosas, las actividades que a mí me gustaba hacer. Y yo decía, ¿por qué Benjamín sí? Porque Lucía sí, porque Marilyn sí, o sea, porque todos pueden y yo no puedo, o sea. Y mi cuñada también se frustraba mucho porque ella también quedó imposibilitada por el embarazo. Entonces, las dos como que nos apoyamos mucho, pero sin embargo fue muy duro porque decíamos, ¿por qué nuestros amigos sí pueden y nosotras no podemos? O sea, y nos mirábamos las barrigas y era como, ok, no podemos porque estamos embarazadas, pero mi mamá me decía mucho, espérate que nazca la bebé y vas a ver que te va a cambiar la vida y no sé qué y no sé cuánto. Y sí, cuando Emily recién nació fue muy duro porque yo veía a mis amigos que hacían cosas que yo antes hacía, antes de quedar embarazada, y era como, yo podía hacer eso, ahora no puedo, ahora tengo que mirar, amoldarme a los horarios de mi hija. Porque, ok, uno sale de día con el bebé a tomarse algo con los amigos. Por ejemplo, yo iba para la bolera de día, o sea, yo iba de día con mi hija y ahí estaba mi hija conmigo. Pero habían veces que mis amigos me invitaban, no, es que vamos a salir de noche. Y yo, ok, soy vampiro, ok, pero tengo una hija que no es vampiro y que no puedo llevar a todos lados y es muy difícil. Entonces ya uno dice no puedo y ya los amigos se aburren de que uno les diga que no puede. Entonces es muy complicado, es muy difícil. Tiene su parte bonita, su parte linda, pero es muy difícil también porque uno dice, ahora tengo que esperar a que crezca, sí, yo me voy a ver joven, pero digamos que voy a tener que esperar unos 15 años, 16 años a que ella crezca y sea independiente y tenga también su vida, y es muy difícil. Varias bromas malas después. Bueno, son las 3:30 de la tarde y Maxito acaba de despertar de su siesta. El gordito acaba de despertar y algo que hace mis hijos, es cuando ellos despiertan y se van a dormir, lo que piden es el pecho. No sé por qué razón lo hacen, pero siempre cuando se van a dormir y cuando despiertan piden su pecho. Se levantan, eso sí, llorando, depende porque no todos los días se levantan llorando de la siesta. Hay días que se levantan
normal, o sea, ni sonriendo ni llorando, como serios. Como hay días que se levantan felices de su siesta, como hay días que se levantan llorones. Las que son mamás me entienden, porque no todos los días con los niños son iguales. Y Maxito, como estuvo un tiempo con los abuelos, un tiempo considerable, él estuvo desde que tenía 8 meses, él estuvo con los abuelos. Y ustedes me dirán, Daisy, pero fue una oportunidad para el destete, y la verdad es que no, porque yo no quería destetarlo con 8 meses, no, o sea, no era como mi idea destetarlo con 8 meses, no, o sea, no quería. Así que yo lo que hacía era que en las tardes, en las mañanas y en las tardes me iba para allá, para la casa de mi suegra, unas horas y le dejaba leche al niño, y el niño pues seguía con su leche materna, tanto directamente como en tetero, y eso me ayudaba a mí un montón. Aunque era cansado para mí, no se lo niego, pero pues uno hace de todo por los hijos. Entonces, para mí, más que el cansancio, era como la satisfacción de llevarle a mi niño para que comiera. Y de ahí pues empecé a hacer mi banco de leche, o sea, a partir de Maxito pues empecé a hacer banco de leche. Obviamente con Emily también lo hacía, pero digamos que Emily estaba todo el tiempo en la casa conmigo, entonces le podía dar cuando ella lo pidiera y cuando ella lo exigiera. Entonces le podía dar a Emily, pero con Maxito tocaba extraerme sí o sí. También él, cuando tenía como unos 10 meses, tuvo algo que se llama hipertrofia del píloro, entonces me tocó extraerme para poder darle leche al niño, porque es que yo no le podía dar directamente, tenía que darle una medida exacta, y pues para mí era horrible, porque ¿cómo le explicas tú a un niño de 10 meses que no le estás dando comida? Porque es que Maxito no podía comer absolutamente nada, no podía comer sólidos, no podía, o sea, comer absolutamente nada. Yo no le podía dar leche, por supuesto, y para mí era muy difícil. Entonces, claro, para cualquier mamá es muy duro tener a su hijo hospitalizado, sea por lo que sea, es muy complejo. Entonces, para mí fue muy duro y fue muy difícil, y me dolió demasiado ver a mi niño así. Pero pues bueno, fue algo que pasó de la noche a la mañana, literal, porque él estaba bien, o sea, él estaba bien, crecía como un niño normal, y de la nada empezó con vómitos. Primero empezó con un reflujo, o sea, prácticamente como si tuviera un reflujo normal de cualquier bebé, así empezó él. Y ya después el vómito fue incrementándose, entonces imagínense, como les decía en el video pasado, yo, en el caso de Emily pues corrí, y en el caso de Maxito pues también corrí con él para urgencias, porque mi suegra me llamó a decirme que el niño no paraba de vomitar, el niño estaba muy mal, o sea, porque él estaba en casa de mi suegra, y mi suegra me llama y me dice, Daisy, te tienes que venir urgente. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, que el niño empezó a vomitar. Claro, yo lo había visto vomitar, pero yo dije, no, pues un reflujo normal de cualquier niño, ¿no? Cuando me dice mi suegra, no, es que el niño está vomitando explosivamente y no deja de vomitar. Y el papá no contesta, porque pues el papá estaba en una campaña publicitaria. Me tocó ir por el bebé y mi suegra a la casa de mi suegra. Álvaro se quedó en casa. Y yo pues me fui con el bebé para urgencias y con mi suegra, o sea, nos fuimos Linet, el bebé y yo para urgencias, y yo pues pasé los papeles. La pregunta que siempre me hacen, en ese momento me la hacían y aún me la hacen, pero ya no tanto, ¿cuántos años tienes? Yo en ese entonces tenía 21 años, entonces yo 21 años, y me dicen, ¿tú eres la mamá? Y yo le digo, sí. Sigue. Entonces yo, obviamente, me hicieron seguir a mí sola, no dejaron entrar a Linet. Linet sabía exactamente lo que tenía el niño, entonces Linet sí sabía cómo explicarlo, pero yo no, o sea, yo simplemente había llegado y había encontrado a mi hijo mal, entonces obviamente yo no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando. Entonces me tocó decirle a una enfermera, que fue la única enfermera en ese momento, súper buena onda, las demás eran como muy frías conmigo. Me tocó decirle que dejara entrar a mi mamá, dije que mi suegra era mi mamá para que la dejaran entrar. Y bueno, la dejaron entrar, ella explicó todo, explicó los síntomas que tenía. Mientras la pediatra lo revisaba, vomitó, así que ella pudo ver que fue
o qué síntomas era el que tenía él. Entonces, obviamente, me dijo, bueno mamá, según lo que podemos ver, puede ser hipertrofia del píloro. Obviamente yo no tenía ni idea que era eso, entonces me puse a buscar en internet todo. Y obviamente todo lo que uno ve en internet lo asusta. Entonces, obviamente yo me asusté con lo que vi en internet. La verdad fue como, o sea, me asusté y es natural. Entonces, pues, sí, fue muy duro, muy difícil. 20 minutos después. Bueno, ya coloqué a Maxito en el sofá cama, ya lo coloqué aquí, ya hizo su toma, ya lo coloqué en el sofá cama, está tranquilo, está sonriente. Resulta que, como les comentaba anteriormente, cuando yo llego a la casa de mi suegra, normal, Álvaro me abre la puerta, me dice que Maxito pues estaba malito desde la tarde y que empezó a vomitar a eso de las 7 de la noche, pero que ellos no me querían avisar antes para no preocuparme. Y yo obviamente, yo les dije, pero si el niño empezó a vomitar desde las 7 de la noche, porque yo me había ido a eso de las 6 de la tarde, y el niño estaba bien, como les digo, no tenía absolutamente nada, el niño estaba bien, el niño estaba tranquilo, eso sí, estaba con su malestar, su vómito, su cuestión, pero estaba normal, activo, riéndose, jugando. Entonces para mí era muy raro que se empeorara así en cuestión de nada. Bueno, resulta, sucede y acontece que yo llego allá a la casa de Álvaro y Linet, y cuando llego allá me dice Linet, el niño no para de vomitar desde las 7 de la noche. Y yo le dije, sí, eso me dijo Álvaro. Pero yo estaba muy tranquila, obviamente sí, por dentro estaba como medio histérica, pero yo no quería demostrar que estaba nerviosa ni que estaba preocupada ni nada. Simplemente yo lo que dije en ese momento fue, listo, llevémoslo a una clínica, pero así súper tranquila, listo, llevémoslo a la clínica, a ver qué pueden hacer, a ver qué le pueden dar, llevémoslo al doctor. Bueno, en fin, lo llevamos, y todo el trayecto de la casa de Linet hasta el hospital fue obviamente pues un silencio incómodo. Y lo otro era que yo tenía a mi hijo en brazos y yo veía como mi hijo abría y cerraba los ojos y me miraba con ojitos de mamá, ayúdame. O sea, era como una impotencia lo que yo sentía. Bueno, resulta y acontece que yo llego a urgencias, tengo a mi hijo en brazos, llego, presento los papeles, me preguntan cuántos años tengo, que si soy la mamá, yo les digo que sí. Entonces me hacen a mí seguir, como les comentaba, después hicieron seguir a Linet. Linet estuvo hablando con ellos alrededor como de 20 minutos, ya les comentó los síntomas que tenía el niño y todo. Obviamente mientras la doctora lo examinaba, él vomitó, así que ella pudo ver la magnitud de todo, como les contaba, pero era muy difícil porque inmediatamente la doctora me dijo, tu hijo se tiene que quedar hospitalizado inmediatamente porque pues tenemos que ver qué es lo que tiene y tratarlo. Entonces ellos me dijeron, al parecer, por lo que se logra ver muy por encima, es una erupción dental aguda, o sea, como que muy muy fuerte, pero tu hijo va a estar bien. Y bueno, después lo pusieron en observación en una cunita, porque pues era un bebé, lo pusieron en observación en una cunita, le pusieron suero, y pues él estaba ahí con su suero. Pero él estaba muy decaído, muy malito, o sea, estaba con sus ojitos casi que cerrados y abría los ojos como por ratitos, por momentos, y era como que me miraba como, mamá, ayúdame. Obviamente yo solamente podía ver con impotencia que él estaba mal y que no lo podía ayudar. Entonces, lo que dijeron los médicos inicialmente era que tenían que hacerle estudios, tenían que hacerle una ecografía para ver qué era lo que tenía. Bueno, entonces, obviamente, eso era una clínica privada, es una clínica privada, entonces pues en la clínica obviamente los exámenes tienen un valor, un costo, entonces tuve que llamar a mi esposo. Ese hombre casi se devuelve de España porque él estaba en España trabajando. Casi se devuelve de España, eso fue terrible. Yo le dije, no, yo me quedo acá, yo soluciono, yo miro qué hago. Tú manda el dinero, yo miro qué hago, yo miro cómo soluciono, qué tengo que hacer, no me importa, pero tenemos que hacer lo posible para ayudar al niño. Y efectivamente, obviamente mi esposo mandó el dinero y todo, entonces obviamente yo era la que me tenía que quedar con él, porque pues él era un bebé y todavía lacta, entonces me podía quedar con él. Entonces lo que me dijeron fue, él no puede tomar directamente del pecho, no puede ingerir ningún alimento hasta que se le haga la ecografía, que es lo más importante, lo que se necesita ahorita.
y obviamente para mí fueron 3, 4 días en los que yo no le podía dar pecho, no podía comer nada sólido y pues era muy complejo. Y pues mi hijo en esos días me miraba como, mamá, dame comida, dame leche, dame algo, pero dame algo de comer, tengo hambre. Y yo no podía darle ni siquiera leche, o sea, ni siquiera leche le podía dar, porque pues obviamente todavía no tenía como el ok de los médicos para comer. Cuando salen los resultados de la ecografía y me dice la doctora, porque estábamos en la sala de ecografías y estábamos con el ecografista y una enfermera le preguntó al ecografista que qué era lo que tenía mi bebé. Y bueno, la misma enfermera buena onda. Y le dijo el ecografista a la enfermera de que mi hijo tenía hipertrofia del píloro, ¿sí? Y bueno, pues la ecografía se la mandaron a la doctora dijo, efectivamente, así es, tu hijo tiene hipertrofia del píloro, hay que operarlo. Resulta que mi bebé, mientras le hacían la ecografía, duró 3 días sin comer porque llegamos un sábado y recién el lunes le hicieron la ecografía. Y pues ya el lunes, en horas de la tarde, le hicieron la ecografía para operarlo el día martes. O sea, él estuvo sábado, domingo, lunes y martes sin comer. O sea, él estuvo prácticamente 4 días sin comer. Ya después de la cirugía era que podía comer, de a poquitos, eso sí, hasta que ya, o sea, no hubiera ningún peligro de comer a libre, o sea, de que comiera a libre demanda. Entonces, obviamente, pues, teníamos que esperar a que le hicieran la cirugía, hasta después de la cirugía para que él pudiera comer. Obviamente, el día de la cirugía del bebé, mis papás estuvieron ahí con nosotros. Linet, ya en ese momento Linet no se quedaba conmigo en el hospital, sino que la que se quedaba con Maxito en el hospital pues era yo, porque pues era la mamá. Entonces yo era la que me podía quedar con él, pero ningún otro familiar podía, o sea, solamente era yo, ni siquiera el papá. Entonces, porque además el papá estaba fuera del país. Pero cuando operaron al bebé, pues estuvieron mis papás, estuvo Linet, estuvo Álvaro también, estuve yo también, nos estuvimos, todos los cuidadores principales del bebé estuvimos en la cirugía y pues fueron las 2 horas y 40 minutos más largos de toda mi eternidad. O sea, yo nunca había sufrido tanto tiempo, o sea, se los juro que no. Como a la 1:30 más o menos, antes de las 2 horas que les dije que eran las 2 horas más largas de toda mi eternidad, como a la 1:30 de que Maxito entrara a cirugía, vimos que una enfermera salió con un bebé, pero no podíamos distinguir bien quién era el bebé, o sea, simplemente vimos que ella salió con un bebé, pero no supimos quién era el bebé, o sea, no lo vimos bien, o sea, no nos aseguramos de que fuera Maxito. Resulta que la enfermera venía saliendo con el bebé de los quirófanos, entonces nosotros súper confiados de que era Maxito, entonces le preguntamos a la enfermera que traía el bebé cuáles eran los datos de ese bebé. Ella nos mostró los datos que ese bebé tenía y no era Maxito. Entonces nos devolvimos corriendo y ya dijimos, pues sigue adentro. Y después de 2 horas 40 minutos, porque fueron las 2 horas y 40 minutos más eternos de toda mi eternidad, se los juro, yo nunca había estado tan estresada durante mucho tiempo. Resulta que cuando él sale de cirugía, sale muy bien, porque además la doctora nos había dicho de que si había una complicación, por más pequeña que fuese, podía salir entubado. Entonces obviamente yo les pregunté que si había salido entubado, me dijeron que no, que todo había salido bien. Y yo, bueno, pude respirar tranquila porque dije, bueno, ahora solo basta la recuperación, que vuelva a comer, que vuelva a hacer el de antes. Y ya yo estaba tan aliviada, se los juro que yo estaba demasiado aliviada, porque yo decía, por fin va a volver a comer, por fin va a hacer el de siempre. Una deuda con la sociedad más tarde. Él estuvo en observación, en pediatría y en recuperación, ya pues cuando le hicieron la cirugía. Primero estuvo en observación, obviamente. Después estuvo en pediatría. Y en observación y en pediatría pasaba algo muy particular, que era que cuando yo llegaba en las mañanas a verlo, ni siquiera me saludaban cuando yo llegaba. O sea, yo decía buenos días y me dejaban con el saludo en la boca. O sea, yo me despedía y ni siquiera se despedían de mí, o sea, como que eran todos como que muy frías conmigo. Supongo que las enfermeras atendían a muchos bebés al tiempo y pues las mamás
no sé, no me ponían cuidado, tal vez por estar al pendiente de cada una de sus bebés, entonces pues yo asumo que era por eso, pero tenían una actitud bastante fría conmigo. Pero en recuperación pasaba todo lo contrario. En recuperación pues ya yo había conocido a una chica que estaba ahí con su bebita en el hospital. Yo la había conocido y ya habíamos conversado durante la cirugía de mi bebé. Y pues ella tiene una situación también, bueno, en ese momento tenía una situación bastante compleja porque ella también era así como yo, tenía 2 hijos y era jovencita. Yo le pongo como unos 20, le pongo como mi edad en ese momento, como 20, 21 años. Y pues ya nos habíamos hecho amigas, habíamos compartido como nuestras experiencias, también ella era mamá joven, entonces pues nos compartíamos como las experiencias y así. Entonces pues sí, me hice amigas en el hospital cuando estuvo mi bebé internado. Después, cuando pasan a Maxito a recuperación, que él está en recuperación, pues recuperándose de su cirugía, llega un cirujano pediátrico que él había hablado conmigo y me había comentado la situación de la cirugía, que iban a hacer a mi bebé, todo el tema. Él llega a recuperación donde está mi bebé y dice, ¿este es el bebé de apellido Brian? Yo digo, sí, o sea, yo me asusté porque yo dije, y un cirujano a esta hora, Daisy, piensa, un cirujano. Entonces yo me asusté porque yo pensé, ¿qué me irán a decir? Cuando me dice, ay, este es el bebé Brian. Y yo le digo, sí, este es el bebé Brian. Y no, que la doctora lo quiere ver, entonces me pidió una foto. O sea, que le tomaron una foto. Entonces me pareció súper lindo que ella se preocupara, que hasta una foto le quería sacar, entonces yo no tenía problema. Y pues nada, ya a partir de ahí, pues Maxito volvió a ser el comelón de siempre, porque Maxito siempre ha sido de buen comer. La única vez que no ha comido así como que bien ha sido en esa oportunidad, pero del resto él ha sido un niño de muy buen comer. Maxito come de todo, o sea, de todo, de todo. Obviamente no come cosas que no le gustan, pero del resto come lo que se le dé, él se lo come. Y pues nada, o sea, esa fue como la historia de Maxito en el hospital. Obviamente mi hijo va al pediatra como cualquier niño, tiene sus controles como cualquier otro niño, con el pediatra, sus citas con el pediatra normal. Obviamente nosotros tenemos tanto el servicio social, como pediatra privado, o sea, tenemos los 2 tipos de pediatra. Cuando no lo revisa el pediatra del Seguro Social o la pediatra del Seguro Social, lo revisa la pediatra del servicio privado que nosotros tenemos. Y pues nada, es como una pediatra particular, que yo a veces prefiero 1000 veces la pediatra particular que la pediatra del Seguro Social. No estoy diciendo que la pediatra del Seguro Social sea mala, sino que prefiero mejor la pediatra del servicio privado, o sea, del servicio que nosotros contratamos particular. Y pues nada, ya después de eso la pediatra lo revisó y dijo que estaba muy bien. Al día siguiente, Como les decía ayer, cuando mi bebé estuvo en observación y en pediatría, ni siquiera me saludaban cuando yo llegaba a verlo, ni siquiera me saludaban cuando llegaba. De hecho, me dijeron de una manera bastante arrogante para mí, o sea, esa es como la palabra para describir la manera en cómo me lo dijeron. Me dijeron de una manera bastante grosera y arrogante, no te puedes quedar aquí con el bebé, o sea, no puedes pasar la noche con él, te tienes que ir a cierta hora. O sea, me tenía que ir, habían 2 turnos, estaba de 7 a 12 y de 1 hasta las 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche me tenía que ir. Y obviamente eran muchas horas las que él pasaba solo, o sea, eran como unas 12 horas las que él pasaba solo y era muy duro porque yo no sabía cómo estaba, yo no sabía cómo pasaba la noche, nada. Como les digo, eran muchas horas las que él pasaba solo. Obviamente yo llegaba, lo calmaba, pero cuando me iba se ponía a llorar y obviamente no sabía cuántas horas había estado llorando, o sea, no sabía cuántas horas había pasado llorando. Obviamente yo cuando llegaba lo primero que hacía era ver a mi bebé, estar con mi bebé, o sea, todo el día con mi bebé ahí. Obviamente lo que no pasaba era la noche con él, pero pues del resto era todo el día con mi bebé. Iba a la casa, me arreglaba y de una para el hospital con él. Llegaba a la casa, descansaba un par de horas y otra vez volvía con mi bebé porque pues obviamente tenía que estar temprano allá
y yo me regresaba muy tarde, del hospital yo me regresaba muy tarde, entonces yo prefería esa rutina para estar todo el tiempo con él, con mi bebé en esa condición. Y pues nada, ya después cuando le dieron de alta ya sí nos vinimos para la casa y fue un alivio. Un dato no menor que se me había olvidado mencionarles es que Maxito tenía un soplo en el corazón y que no era seguro si lo podían operar, o sea, no era seguro si lo podían operar con el soplo en el corazón, entonces tenemos que ver primero si era seguro operarlo. Y efectivamente era seguro porque ya se le había cerrado, entonces ya lo podíamos operar. Pero fue muy duro porque cuando nos dicen que Maxito tiene un soplo en el corazón, fue muy fuerte, porque nosotros decíamos, bueno, ya encontramos solución, pero está el soplo en el corazón y tenemos que esperar que se le cierre. Efectivamente se le cerró y lo pudieron operar. Afortunadamente la cirugía salió bien, como les digo. El niño se recuperó, volvió a ser el de antes y pues todo muy normal. Nos dieron de alta, todo súper normal. Y como les digo, me dijeron de una forma bastante grosera, bastante hiriente, que yo no me podía quedar con mi hijo, o sea, que yo no me podía quedar con mi bebé. Y pues obviamente para mí fue muy complejo porque estaba pasando por un momento muy difícil emocionalmente, porque ver a mi bebé en esa condición, o sea, sin poder comer, obviamente él lloraba y me miraba con ojitos de darme comida, pero como les digo, ¿cómo le explico yo a un bebé de 10 meses que no puede comer absolutamente nada? Entonces, claro, o sea, empezó a adelgazarse demasiado porque Maxito siempre ha sido, mírenlo, un bebé gordito, obviamente con la condición, pues obviamente se adelgazó. Entonces, era muy duro ver cómo mi bebé perdía peso, cómo mi bebé lloraba porque tenía hambre, pero no podía comer lo que él quisiera, entonces era muy duro. Varias bromas malas después. Y si se preguntan si todavía produzco leche, sí, yo todavía produzco leche porque estoy todavía amamantando y entre más succión haya por parte de un bebé es mucho mejor la producción de leche. Y yo desde que tuve a Amy, mi producción de leche siempre ha sido muy buena, siempre he producido muy buena leche, o sea, nunca he tenido como falta de producción o así, nunca, jamás. Siempre he sido muy buena lechera y eso digamos que ha favorecido el tema de la lactancia y ha hecho, que la lactancia sea más llevadera, porque pues obviamente yo he visto mamás que no producen tanta leche como quisieran y en mi caso sí, yo produzco muy buena leche. Mi hija Emily fue lactancia materna exclusiva hasta que cumplió los 6 meses de edad. Ya cuando empezó a comer, pues obviamente su lactancia materna y su comida. Pero yo también quería implementar el biberón con Emi porque pues obviamente yo decía, en algún momento yo voy a querer salir o voy a tener que hacer algo y no me la voy a poder llevar, entonces tengo que implementar el biberón. Pero algo que no me habían dicho era que lo hiciera desde mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque yo lo hice ya cuando ella empezó la alimentación complementaria, fue que yo empecé a implementar el biberón y también le di agua, también empecé a dar agua, entonces claro, yo la engañaba y le decía, es agua, pero no era mi leche con biberón y costó, o sea, mi leche dentro de un biberón y costó darle leche a Emily porque Emily no quería en el biberón, Emily lo tiraba al piso, lloraba, se lo sacaba de la boca, o sea, era horrible. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de no intentar darle el biberón, o sea, de no seguir más intentando que tomara en biberón, agarró el biberón y cuando agarró el biberón yo dije, bueno, un poco tarde, pero lo agarró a los 8 meses y fue, bueno, aunque costó, fue muy bueno porque yo dije, bueno, por lo menos ahora me voy a poder extraer cuando necesite salir. Se la dejo a Vicente y que Vicente le dé pues en el biberón. Así fue. Y de hecho yo cuando ella cumplió el año de nacida, yo dije, bueno, voy a intentar darle otra clase de leche a ver si le gusta y no solamente la leche de mamá. Entonces yo empecé a comprarle distintos tipos de leche a ver cuál le gustaba. Y le compré primero la Clean y luego la Nestógeno. Le gustan ambas, pero como ya está más grande, está tomando la Clean, que es para niños más grandes. Entonces, esa es la que le estoy dando
de leche en polvo, para los que me preguntan qué leche en polvo le doy, es la Clean, pero ya para niños más grandes. Entonces, digamos que le gustaron ambas, pero la Clean es la que está tomando ahorita. En una ocasión que no había ni Clean ni Nestógeno, le compramos la NAN a ver si le gustaba la NAN, y no, o sea, no le gustó NAN. Aunque dicen que es muy buena, pero a mi hija no le gustó, mi hija la escupió, o sea, mi hija ni bien se metió el biberón a la boca y escupió la leche, no le gustó. Entonces tocó comprar la Clean, que es la que está tomando hasta la fecha. Emily tenía 2 años cuando le empezamos a dar la leche NAN, o bueno, cuando se la dimos, porque realmente se la dimos una sola vez, y una sola vez nos bastó para decir no, o sea, no más con esa leche, no le gustó y no se la va a tomar, o sea, porque es que darle a Emily algo que no le gusta, ¿para qué? ¿Cómo hace Emily cuando no hay leche Clean o cuando estamos de viaje y no tenemos la leche Clean al alcance de nosotros? Básicamente, voy a hablar en el caso de Transilvania, por ejemplo, porque hay distintos tipos de leche allá que a Emily no le gusta. Una vez intenté darle a probar, creo que fue la Similac, y no le gustó. Mi hija decía, no me gusta, no quiero. Entonces obviamente fue un gasto innecesario, porque pues Emily no se tomó esa leche, no le gustó. Y lo que hacemos es básicamente darle la leche que hay disponible en ese momento, sea leche entera o leche materna. En ocasiones le he dado la leche nido y sí le ha gustado, pero la Similac, ni la NAN, ni la Enfamil no le gustan esas clases de leche, pero como les digo, se adapta a la leche que hay. O sea, si hay nido, pues toma leche nido. Igual no es que la tome todos los días ni que la tome normalmente, sino que la toma a veces, la toma muy de vez en cuando vamos a Transilvania, por ejemplo, que no hay Clean, sino que hay nido, pues se le compra la nido y se le da la leche nido, pero es muy de vez en cuando que la toma, no es que la tome diario ni todas las veces, no, hay veces que toma leche nido, hay veces que no.